Al regresar de un viaje de trabajo, noté que mi alfombra favorita no estaba en su sitio. Refunfuñando por la dejadez de mi marido, levanté la alfombra y me eché hacia atrás al ver lo que había debajo. Samantha Russell llevaba 25 años casada con Jem. Durante todo ese tiempo habían vivido felices juntos, se apoyaban mutuamente, se respetaban y nunca discutían. A los 23 años la mujer descubrió que nunca podría quedarse embarazada, pero ni siquiera eso ahuyentó a su esposo. Gracias a ello encontró en él la seguridad de un futuro estable. Pero no siempre todo resulta tan perfecto como uno desearía. Una tarde de marzo, Samantha estaba sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla, observando cómo el vapor se elevaba lentamente del líquido caliente. Los rayos dorados del sol poniente se filtraban por las cortinas de encaje, proyectando sombras caprichosas sobre la mesa blanca. Disfrutaba del silencio después de un día laboral complicado, en el que cada minuto estaba medido al segundo y cada llamada exigía atención inmediata. Samantha llevó la taza a los labios y dio un pequeño sorbo. El té de manzanilla siempre le calmaba los nervios, pero ese día ni siquiera aquel ritual probado durante años le proporcionaba la paz que buscaba. No parecía haber motivo para la tristeza. El proyecto en el que había trabajado durante los últimos 3 meses por fin estaba terminado, su jefe estaba satisfecho con los resultados y sus compañeros no escatimaban elogios. Sin embargo, sentía una inquietud en el alma, como si algo invisible la presionara desde dentro. Pasó la mano por su cabello castaño oscuro, apartando un mechón rebelde detrás de la oreja. A sus 48 años, Samantha seguía viéndose joven. La práctica regular de yoga y la alimentación saludable daban fruto. Pero a veces, sobre todo en momentos de silencio como aquel, sentía todo el peso de los años vividos y de los deseos no cumplidos. Su mirada se deslizó involuntariamente hacia el refrigerador, donde entre imanes y recordatorios destacaba una fotografía, ella y Jem en su luna de miel, 25 años atrás. Jóvenes, enamorados, llenos de planes para el futuro. Entonces les parecía que tenían la eternidad por delante, todo el tiempo del mundo para hacer realidad sus sueños. El sonido de una llave girando en la cerradura interrumpió sus pensamientos. El cerrojo hizo clic, Jem había regresado del trabajo. Samantha dejó la taza sobre la mesa y se levantó, alisando los pliegues de su blusa celeste. Fue a recibir a su marido, como lo hacía cada día desde hacía un cuarto de siglo. Hola, cariño. Samantha lo abrazó, inhalando el aroma familiar, una mezcla de su colonia y el leve olor del papel de oficina. Jim era 3 años mayor que ella, pero el tiempo había sido más generoso con él. Las canas en las sienes le daban un aire distinguido y las arrugas alrededor de los ojos mostraban que había sonreído mucho en la vida. Ahora se veía cansado, pero contento. Querida, ¿cómo te fue el día?, preguntó, besándola en la coronilla y quitándose la chaqueta. De maravilla. La alegría se notaba en la voz de Samantha. Por fin entregué el proyecto que me había quitado el sueño los últimos meses. Imagínate, Milton incluso dijo que era la mejor presentación que había visto en los últimos 5 años. Ya te dije que lo lograría, suspiró Samantha aliviada, sintiendo como el peso de la responsabilidad se desvanecía de sus hombros. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en el trabajo? Jem colgó la chaqueta en el respaldo de una silla y se estiró, relajando los músculos de la espalda. También bien. Más que bien, su voz tenía un matiz de emoción. A fin de mes tendremos un evento de la empresa en el que anunciarán mi ascenso. ¿De verdad? Los ojos de Samantha brillaron. Jem, eso es fantástico. Me alegro tanto por ti. Lo besó en la mejilla, sintiendo su sonrisa bajo sus labios. Sí, parece que por fin se recompensaron todas esas horas extra y viajes. Smith insinuó que quiere ponerme al frente de una nueva sucursal. Pero eso significaría mudarnos, repitió Samantha. No necesariamente. Solo tendría que ir algunas veces por semana. Lo importante es que el sueldo se duplicará casi. Fueron a la sala, donde Samantha ya había preparado la mesa para cenar. Había velas encendidas, creando un ambiente acogedor. Era una de sus tradiciones, cenar a la luz de las velas, incluso en días laborales comunes.
He preparado tu plato favorito, salmón con limón y romero, dijo Samantha, sirviendo vino blanco en las copas. Siempre sabes cómo alegrarme. Jem se sentó y tomó el tenedor. Por tu proyecto exitoso y por mi ascenso. Por nosotros, respondió Samantha, alzando la copa. Chocaron los vasos, y en el sonido del cristal hubo algo solemne. Samantha dio un sorbo de vino, sintiendo como el alcohol le calentaba el pecho. Durante la cena hablaron de planes para el futuro, qué hacer con el dinero extra, a dónde ir de vacaciones, qué mejoras hacer en la casa. Quizá por fin pintemos el dormitorio, propuso Samantha. Este color beige ya cansa. En lo que quieras, menos en rosa, rió Jem. ¿Recuerdas cuando quisiste pintar el salón de rosa al comprar la casa? Eso estaba de moda en ese entonces. Se defendió Samantha. Además, habíamos acordado no volver a hablar de mis experimentos de diseño. La risa llenó la habitación y Samantha sintió como la tensión que la oprimía desde hacía rato comenzaba a disiparse. Pero entonces su mirada se posó en un portarretratos vacío sobre la repisa de la chimenea. Siempre había querido poner allí una foto familiar, pero no tenían hijos. El ánimo cambió de golpe. Samantha dejó el tenedor y miró a su marido. El corazón le latía más rápido. Hoy estuve pensando. Empezó con cautela, juntando las manos sobre las rodillas. ¿Y si adoptamos un niño de un orfanato? En los ojos de Samantha brillaba la esperanza, y puso su mano sobre la de él. Jim se tensó de inmediato, y ella sintió como su mano temblaba bajo su contacto. Samantha, hemos hablado de esto 1.000.000 de veces. Jim apartó la mano, y su humor cambió bruscamente. La sonrisa desapareció, sus cejas se fruncieron. Pero pensé que queríamos volver a este tema más adelante. Ella lo miraba fijamente, buscando una respuesta en sus ojos. ¿Ha cambiado algo? Jem apartó el plato y se recostó en la silla. En su mirada había cansancio, pero no del trabajo, sino de esa conversación. No. He pensado mucho en ello y entendí que nunca podría querer a un hijo que no fuera mío, dijo con brusquedad. Si tú no puedes tener hijos, entonces viviremos sin ellos. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo. Samantha sintió como algo se desgarraba dentro de ella. Aquellas frases eran como una bofetada, inesperadas y dolorosas. Pero yo quiero un niño. La voz de Samantha tembló. Buscó en la mirada de su amado apoyo, comprensión, al menos una señal de que estaba dispuesto a hablar del tema. Pero no fue así. No esa noche. Jem se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos, evitando mirarla. Samantha, tengo 49 años. Estoy demasiado cansado del trabajo como para criar a un niño. Y menos si es ajeno. ¿Ajeno? Repitió ella, poniéndose de pie. Si lo adoptamos, será nuestro. Genéticamente seguirá siendo ajeno, dijo Jem, dejando los platos en el fregadero. No podría quererlo como querría a un hijo propio, pero podríamos intentarlo. Samantha se acercó a él por detrás y puso sus manos sobre sus hombros. Jim, recuerdo cómo jugabas con los hijos de nuestros amigos, cómo sonreías. Serías un padre maravilloso. Jugar con niños unas horas y criarlos son cosas distintas. Se apartó de sus manos. Samantha, no quiero seguir hablando de esto. Vivimos bien los dos juntos. ¿Bien? La voz de Samantha tenía un matiz de irritación. A mí me falta la risa de un niño en esta casa. Me falta alguien a quien criar, amar, cuidar. Cuidas de mí, dijo Jem, girándose hacia ella. No es lo mismo, y lo sabes, negó con la cabeza. Jim, tengo 48 años. Si no lo hacemos ahora, después será demasiado tarde. Tal vez sea mejor que sea demasiado tarde, dijo él en voz baja. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia. Samantha sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir una sola palabra. El resto de la tarde transcurrió en un silencio pesado. Cada uno se ocupaba de lo suyo. Jem miraba las noticias, Samantha leía un libro en el dormitorio. Pero ambos comprendían que entre ellos se había levantado un abismo invisible que no sería fácil superar.
A la hora de dormir, Samantha yacía en el borde de la cama, de espaldas a su marido. Escuchaba su respiración, que poco a poco se hacía regular y profunda. Ella, en cambio, no podía conciliar el sueño, pensando que en algún orfanato había un niño que necesitaba una familia, amor y cuidados. Y que ella estaba dispuesta a darle todo eso, pero no podía, porque la persona a la que más amaba en el mundo no estaba dispuesto a compartir ese sueño con ella. Unos días después de aquella dolorosa conversación, la atmósfera en la casa seguía siendo tensa. Samantha y Jem intentaban comportarse como de costumbre, darse los besos de la mañana, hablar del clima y de los planes del día, pero ambos sentían que entre ellos se había levantado un muro invisible. Cada uno evitaba los temas que pudieran provocar un nuevo conflicto. El viernes por la noche, Jem se desataba la corbata cuando sonó el teléfono. Samantha descolgó. «Samantha, querida». Se oyó la alegre voz de Barbara Clark. «¿Cómo estás? Hace mucho que Tom y yo no los vemos». «Hola», Barbara. Samantha sonrió por primera vez en varios días. «Sí, nosotros también los extrañamos. Oye, ¿y si mañana vienen a cenar? Max llega de la universidad este fin de semana. Sería genial reunirnos todos, como en los viejos tiempos». Samantha miró a Jem, que asintió al escuchar la invitación. «Claro, iremos encantados». «¿A qué hora?» «Digamos a las 7. Prepararé ese pastel de limón que tanto te gusta». «Perfecto, nos vemos mañana». Al colgar, Samantha se volvió hacia su marido. «Creo que esto es justo lo que necesitamos ahora», dijo con cautela. «Un poco de distracción en buena compañía». «De acuerdo», asintió Jem. Barbara y Tom siempre saben crear un ambiente acogedor. Al día siguiente, Samantha tardó más de lo habitual en arreglarse. Revisó medio armario antes de decidirse por un vestido verde esmeralda, aquel en el que Jem siempre decía que se veía especialmente hermosa. Quizás hoy pudieran olvidar al menos por un rato sus diferencias. La casa de los Clark estaba en las afueras, en una zona tranquila donde cada vivienda estaba rodeada de vegetación. Barbara y Tom eran viejos amigos, se habían conocido 20 años atrás en unos cursos para parejas jóvenes y desde entonces se reunían con frecuencia. Los Clark tenían un hijo, Max, que ahora tenía 20 años, y Samantha siempre observaba con una ligera envidia su felicidad familiar. «Samantha». «Jem». Barbara abrió la puerta antes de que alcanzaran a tocar el timbre. «Qué alegría verlos». Barbara era todo lo contrario de Samantha, baja, algo rellenita, con rizos pelirrojos y pecas. Pero tenía tanta vitalidad que a su lado todos terminaban sonriendo. «Barbara, estás guapísima». La abrazó Samantha. «¿Dónde está nuestro estudiante?» «Max está en la sala, jugando a un videojuego nuevo». «Imagínate, con 20 años y sigue siendo un niño», rió Barbara. «Tom está en el despacho con unos papeles». «Los hombres nunca cambian, ¿verdad?» Entraron en el amplio salón, donde un chico alto de cabello oscuro estaba recostado en el sofá, copia exacta de su padre en la juventud. Al verlos, se levantó de inmediato y apagó la televisión. «Tía Sam». «Tío Jem». Max abrazó primero a Samantha, luego a Jem. «¿Cómo están? Hace tanto que no los veía». «Max, ¿cuánto has crecido?» Samantha lo miró con ternura. «¿Y los estudios?» «Muy bien. La próxima semana defiendo un trabajo de Derecho Internacional. Si todo sale bien, en verano me iré de prácticas». «¿De veras?» Se sorprendió Jem. «Sí, imagínense». «Mamá casi se desmaya cuando se lo conté», rió Max. «Pero es una gran oportunidad para mi carrera. Estamos muy orgullosos de él», dijo Barbara, apareciendo en la puerta. «Tom. Ven, que ya llegaron nuestros amigos». Tom salió del despacho, un hombre robusto, con sienes plateadas y mirada bondadosa. Trabajaba en el mismo ámbito que Jem, por lo que siempre tenían temas en común. «Jem, amigo». Tom estrechó la mano de su camarada. «¿Cómo va el trabajo? Escuché que podrían ascenderte». «Aún no es oficial, pero las perspectivas son buenas», respondió Jem con modestia. «Excelente.
Hay que celebrarlo. Tengo una botella de whisky de 20 años guardada para una ocasión especial. Papá, ¿no será demasiado pronto? Rió Max. Tío Jem todavía no ha recibido el ascenso. Yo confío en lo mejor, guiñó un ojo Tom. Jim, ven al despacho, quiero mostrarte unos planos nuevos del proyecto. Creo que te interesarán. Los hombres se fueron, dejando a las mujeres a solas. Poco después, Max también desapareció, diciendo que tenía que llamar a un compañero de clase. Por fin podemos hablar tranquilamente, dijo Barbara, sentándose junto a Samantha en el sofá. ¿Té o café? Té, por favor. De manzanilla, si tienes. Claro que sí. Conozco tus gustos. Mientras Barbara preparaba el té, Samantha observaba las fotos familiares en la pared. Max en diferentes edades, de bebé, de estudiante, en viajes, cumpleaños y fiestas. Una vida entera capturada en imágenes. Aquí tienes. Barbara regresó con una bandeja y la dejó sobre la mesa de centro. Ahora dime, ¿cómo estás? Te noto poco feliz. Todo está bien, respondió Samantha automáticamente, pero Barbara negó con la cabeza. Samantha, somos amigas desde hace 20 años. Sé cuando algo te pasa. ¿Qué ocurrió? Samantha tomó la taza entre las manos, disfrutando de su calor. Es solo el trabajo. Demasiado estrés últimamente. ¿Y nada más? Barbara no le creyó. ¿O acaso se trata de otra cosa? Antes de que Samantha pudiera contestar, Barbara se levantó y fue a la estantería, de donde tomó un álbum grueso. Mira lo que encontré ayer ordenando cosas viejas, dijo, sentándose de nuevo con ella. ¿Te acuerdas de estos tiempos? Barbara abrió el álbum, y lo primero que vio Samantha fue una foto de Max disfrazado de pirata en Halloween, con apenas 5 años. Aquí Max tenía 5. ¿Recuerdas lo gracioso que era a esa edad? Sonrió Barbara, mientras los hombres hablaban de trabajo en el despacho. Samantha miró detenidamente la foto. El pequeño Max estaba en el jardín, blandiendo una espada de juguete, con una gran sonrisa en el rostro. Sí. La voz de Samantha se suavizó. Entonces hizo un agujero en las cortinas y dijo que era un portal al espacio. Así fue. Barbara soltó una carcajada. Yo casi lo mato. Esas cortinas costaban una fortuna. Pero luego me explicó muy serio que por ese agujero podía viajar a las estrellas y no pude enojarme con él. Siempre fue un soñador, sonrió Samantha, pasando las páginas. ¿Recuerdas cuando nos convenció de que en su sótano vivía un dragón? Y estuvimos un mes llevándole galletas allí. Rió Barbara. Tom decía que teníamos al dragón más gordo del vecindario. Siguieron mirando fotografías, Max en su primer día de escuela, en cumpleaños, en picnics familiares. Con cada página, Samantha sentía como en su pecho crecía una conocida nostalgia. El tiempo vuela tan rápido, dijo Barbara en voz baja. Parece que ayer era un niño pequeño y hoy ya se va a otra ciudad. Sí, Samantha cerró el álbum. Pueden estar muy orgullosos de él. Samantha. Barbara le tomó la mano. Veo que algo te preocupa. Dime. ¿Ya hablaste con Jem sobre la adopción? Samantha se estremeció ante la pregunta directa. Sí. Bajó la cabeza. Pero él no quiere oír hablar de eso. ¿En absoluto? Se sorprendió Barbara. Pero antes no era tan categórico. Antes solo hablábamos de esa posibilidad en teoría. ¿Y ahora? Samantha guardó silencio un momento. Ahora me dijo claramente que nunca podría querer a un hijo que no fuera suyo. ¿Que no fuera suyo? Barbara frunció el ceño. Si lo adoptan, será de ustedes. Yo le dije lo mismo. Pero no quiere escuchar. Barbara pensativa observó unas fotografías. ¿Sabes? Dijo al fin. Tal vez el problema es que para Jem todo esto es demasiado abstracto. ¿Y si van juntos al orfanato y lo conoces con ese niño? Me da miedo. Samantha negó con la cabeza. ¿Y si a Jem no le gusta Kit? No quiero darle falsas esperanzas al niño. El ánimo de Samantha cambió bruscamente, se volvió melancólica. Barbara lo notó y la abrazó.
Creo que deberías intentarlo, dijo suavemente. Jem no armará una escena delante del niño. Y tal vez, al verlo, entienda que sus temores no tienen fundamento. No sé. Samantha secó las lágrimas. Últimamente es tan categórico. Cuéntame de ese niño. ¿Cómo se llama? Kit. El rostro de Samantha se iluminó con una tierna sonrisa. Tiene 3 años. Es tan listo y tan dulce. Cuando estuve en el orfanato por trabajo, se me acercó y me preguntó si quería ser su mamá. Dios mío, Barbara se llevó la mano al pecho. Eso parte el alma. Sí, asintió Samantha. No puedo dejar de pensar en él. Me imagino cómo correría por nuestra casa, cómo le leeríamos cuentos por la noche, cómo le enseñaríamos a montar en bicicleta. Samantha. Barbara le tomó las manos. Debes luchar por tu felicidad. Si no lo intentas, lo lamentarás toda tu vida. Pero ¿y si Jem al final acepta solo por presión? ¿Y si es infeliz? ¿Y si cambia de opinión al ver al niño? ¿Y si sus miedos no son más que fantasmas? En ese momento se oyeron voces desde el despacho, y poco después aparecieron los hombres. ¿De qué hablan?, preguntó Tom, sentándose en un sillón. De niños, respondió Barbara. Le mostraba a Samantha fotos antiguas de Max. Ah, esas fotos, rió Tom. Barbara las mira cada mes. Especialmente ahora que Max casi nunca está en casa. Es normal, dijo Jem. Los padres siempre extrañan a sus hijos. Sí, asintió Tom. Pero al menos nos alegra haberle dado una buena educación. Ha crecido como un hombre digno. Eso es lo más importante, asintió Samantha, mirando de reojo a su esposo. El resto de la velada transcurrió en una charla agradable. Hablaron de los planes de Max, de noticias y de conocidos. Pero Samantha no dejaba de pensar en las palabras de Barbara. ¿Y si realmente valía la pena intentarlo? Cuando se disponían a marcharse, Barbara apartó a Samantha. Piensa en lo que hablamos, le dijo en voz baja. Y recuerda, siempre te apoyaré, decidas lo que decidas. Gracias. Samantha abrazó a su amiga. Necesitaba oír eso. De camino a casa, Samantha guardó silencio, reflexionando sobre la conversación. Jem conducía tarareando una melodía. Para él la velada había sido un éxito. Lo pasamos bien, dijo al detenerse en un semáforo en rojo. Sí, asintió Samantha. Me gusta ir a su casa. Tom me mostró proyectos interesantes. Y Max es un valiente, se va a conquistar la gran ciudad. Jim. Samantha reunió valor. Necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Él la miró sorprendido. Hace un mes estuve en el orfanato por trabajo y allí conocí a Kit, un niño de 3 años. Jem se puso tenso, apretando con fuerza el volante. Samantha, por favor, escúchame. Ella le puso la mano en el hombro. Es un niño maravilloso. Estoy segura de que a ti también te gustaría. Samantha, ya hablamos de esto hace poco. Jem apretó más el volante. No quiero volver al tema, pero si lo vieras. Empezó ella. No la interrumpió bruscamente Jem. No quiero ver a nadie. Mi decisión es definitiva. Samantha se recostó en el asiento, sintiendo cómo la esperanza que Barbara había encendido en ella se apagaba poco a poco. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Ella pensaba en el pequeño que esperaba una familia, y él en por qué su esposa no podía comprender su postura. Samantha se miraba al espejo, arreglando los pliegues de su vestido azul marino. La tela se adaptaba suavemente a su figura, resaltando las líneas que cuidaba con esmero, pese a todos los intentos frustrados de quedar embarazada. Aquella noche debía ser especial. Por fin anunciarían el ascenso de Jem, algo que había esperado tanto tiempo. ¿Lista, querida? Jim apareció en la puerta del dormitorio, ajustándose la corbata. Con su traje oscuro se veía especialmente atractivo, y Samantha sintió un calor familiar en el pecho. Casi. Solo me faltan los pendientes. Tomó unos de perlas del tocador, regalo de Jem en su último cumpleaños. ¿Estás nervioso? Jem se acercó, posando sus manos sobre los hombros de ella. En el espejo, Samantha veía en sus ojos una mezcla de ternura e inquietud. Un poco. Pero sé que todo saldrá bien.
El señor Smith prácticamente me prometió el puesto, se inclinó para besarle el cuello. Lo más importante es que tú estarás a mi lado. Siempre estaré contigo, susurró Samantha, cubriendo su mano con la suya. El salón de conferencias del Hotel Grand Plaza estaba decorado con elegancia, cortinajes dorados, flores frescas sobre las mesas, la luz suave de las lámparas. Samantha miraba a su alrededor, reconocía muchos rostros de anteriores eventos corporativos. Samantha. Se le acercó Jennifer, la esposa del Constable Jeff. ¿Cómo estás? Oí que hoy anunciarán el ascenso de Jem. Sí, tenemos muchas esperanzas, sonrió Samantha, aceptando una copa de champán de un camarero. ¿Y ustedes, cómo están? Muy bien. Robert por fin consiguió un aumento de sueldo, y los niños van genial en la escuela. El pequeño dijo hace poco que quiere ser tan listo como su papá, rió Jennifer. Los hijos son una bendición, ¿verdad? Samantha sintió, esforzándose por mantener la sonrisa. Cada vez que surgía el tema de los niños, sentía un nudo en el corazón. Claro que sí, dijo, dando un sorbo de champán para relajarse. ¿Y ustedes no lo planean? Insistió Jennifer. Llevan tanto tiempo juntos, y Jem se lleva tan bien con los niños. Nosotros. Lo estamos intentando. Samantha se sonrojó. Perdona, voy a buscar a Jem. Se alejó apresurada. Jem estaba en la barra conversando con unos colegas. Al verla, se disculpó y se acercó a ella. ¿Todo bien?, preguntó al notar su incomodidad. Sí, solo que Jennifer volvió a hablar de hijos, suspiró Samantha. A veces me parece que todos no hablan de otra cosa. Jem la rodeó con un brazo por la cintura. No le hagas caso. Esta noche es nuestra, le susurró él, besándola en la sien. Mira, el señor Smith se acerca al micrófono. El director de la empresa, un hombre elegante de unos 50 años con las sienes plateadas, subió al pequeño escenario. Poco a poco, las conversaciones en la sala fueron apagándose. Bienvenidos, queridos colegas y amigos. Su voz sonaba firme y solemne. Hoy es un día especial para nuestra empresa. Inauguramos una nueva sucursal, y este es un gran paso hacia adelante para todos nosotros. Samantha sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Jem le apretó la mano con más fuerza. Para dirigir la nueva sucursal necesitamos a una persona con una reputación impecable, con experiencia laboral y, lo que es muy importante, con valores familiares, continuó el señor Smith. Una persona que comprenda la importancia del trabajo en equipo y de la confianza. La pausa se le hizo eterna a Samantha. ¿Y quién dirigirá la nueva sucursal? Será Jem Russell, anunció el director con una amplia sonrisa. La sala estalló en aplausos. Samantha sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas de felicidad. Jem la besó en la mejilla y se dirigió hacia el escenario. Gracias, señor Smith, empezó Jem al recibir el micrófono. Es un gran honor para mí. Prometo que la nueva sucursal prosperará bajo mi dirección. Samantha escuchaba el discurso de su esposo, orgullosa de cada palabra. Él hablaba del equipo, de la confianza, del futuro de la empresa. Su voz sonaba firme, y ella veía cómo los empleados lo miraban con respeto. No habría podido lograr esto sin el apoyo de mi maravillosa esposa, Samantha. Jem la buscó con la mirada entre la multitud. Ella siempre creyó en mí. Samantha sonrió, sintiendo cómo sus mejillas se encendían de vergüenza y alegría. Mientras Jem concluía su discurso, una joven se acercó a Samantha. Era atractiva, con el cabello oscuro recogido en un moño elegante y vestida con un refinado vestido negro. Pero había algo en su mirada que puso a Samantha en guardia. Disculpe, ¿usted es la esposa de Jem?, preguntó la desconocida con una leve sonrisa. Sí, soy Samantha, respondió ella, esforzándose por ser amable. ¿Y usted es? Brenda Miller. Trabajo en el departamento de marketing. La mujer extendió la mano. Jim es un hombre maravilloso. Gracias. Samantha estrechó la mano ofrecida, notando lo fuerte que era su apretón. Verá, hace poco tuve una situación complicada, continuó Brenda, sin apartar la mirada. No tenía con quién dejar a mi hijo, y tuve que traerlo conmigo al trabajo.
Pensé que sería un desastre. Samantha asintió, sin comprender aún a dónde quería llegar la conversación. Pero Jem resultó ser una verdadera salvación. Pasó varias horas jugando con Tommy mientras yo terminaba un proyecto urgente. Le leía cuentos, armaba construcciones, incluso le enseñó a atarse los cordones. En la voz de Brenda se oía un sincero agradecimiento. Cualquier niño soñaría con tener un padre así. Al oír esto, Samantha sintió una punzada familiar en el corazón. Imaginó a Jen jugando con el hijo de otra mujer, y la imagen resultaba al mismo tiempo enternecedora y dolorosa. Es un gesto muy bonito de su parte, dijo ella en voz baja. ¿Sabe? Mi hijo incluso lo llamó papá varias veces, continuó Brenda, y en su voz apareció una nota extraña. Jem no lo corrigió. Creo que le gustó. Samantha sintió como algo se le encogía en el pecho. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. ¿Y su esposo? Preguntó, procurando que su voz sonara neutral. Brenda esbozó una sonrisa irónica, en la que había algo desagradable. No tengo esposo. El padre de mi hijo tiene esposa, pero en todos estos años no han tenido hijos. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Samantha. Ella no puede darle esa felicidad. El aire se le atascó en la garganta. Samantha sintió un calor repentino, a pesar del fresco aire acondicionado de la sala. Las palabras de Brenda resonaban en su cabeza. No entendía por qué esa mujer le decía aquello, pero en su mente surgió de inmediato la sospecha de que hablaba de ella y de Jem. Perdón, no entiendo por qué me está contando esto, susurró Samantha, notando que sus manos empezaban a temblar. Solo lo comparto. A veces los hombres necesitan lo que no pueden tener en casa. Brenda hablaba en voz baja, pero cada palabra era un golpe. Jim es tan cariñoso, tan tierno con los niños. Tommy lo adora. Samantha sintió un mareo. La sala a su alrededor se volvió borrosa, las voces se transformaron en un murmullo indistinto. Intentó respirar hondo, pero no encontraba aire suficiente. ¿Se siente mal?, preguntó Brenda con fingida preocupación, cuando Samantha dio un paso atrás. Solo necesito aire, respondió Samantha con voz entrecortada y, sin esperar contestación, se dirigió hacia la salida. Afuera aspiró con avidez el aire fresco de la noche. Sus manos aún temblaban, y se apoyó en la pared del edificio intentando calmarse. Las palabras de Brenda giraban en su cabeza como un disco rayado. El padre de mi hijo tiene esposa, pero en todos estos años no han tenido hijos. Ella no puede darle esa felicidad. ¿Acaso hablaba de Jem? Eso era absurdo. Jim no podía. Él la amaba, eran marido y mujer, estaban intentando tener un hijo. Pero las dudas, como veneno, se filtraban en su conciencia. Jem realmente se llevaba muy bien con los niños. Siempre decía que quería ser padre. ¿Y sí, Samantha? La voz de Jem la sobresaltó. Cariño, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por todas partes. Ella se volvió y vio la preocupación en sus ojos. Parecía sinceramente inquieto. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondió, esforzándose por recobrar la calma. Estás muy pálida. ¿Qué pasó? Nada, solo estoy cansada, intentó sonreír. ¿Nos vamos a casa? Jem la rodeó con el brazo. Claro, cariño. Lo importante ya pasó, me han ascendido. Lo demás no importa. De camino a casa, viajaron en silencio en el taxi. Samantha miraba por la ventana las luces de la ciudad, pero no las veía. Las palabras de Brenda seguían resonando en su mente. Miraba de reojo a su esposo, que respondía en el teléfono a las felicitaciones de sus colegas. «Cariño, ¿pasa algo?», preguntó al fin Jem, guardando el teléfono y girándose hacia ella. Le tomó la mano, y ella sintió sus cálidos dedos. «Hoy estás muy callada». Samantha dudó. Parte de ella quería contarle la conversación con Brenda, pero otra parte temía escuchar la verdad. «Solo hablé con tu compañera, con la que tienes un hijo que jugó contigo hace poco». Lo observaba atentamente, y lo que vio le encogió el corazón. Jim se puso nervioso de inmediato.
Su mano, que sostenía la de ella, se tensó, y en sus ojos apareció una chispa de alarma. Ah, eso. Intentó sonreír, pero la sonrisa fue forzada. Esa Brenda siempre se mete en todo. A veces pienso que no es muy discreta. Durante un minuto reinó el silencio entre ellos. ¿Qué te dijo?, preguntó él con cautela. Me contó cómo jugaste con su hijo, respondió Samantha, mirándolo fijamente. Habló muy bien de ti. Sí, tuve que ayudarla. Jem se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Estaba en una situación complicada. No podía dejar al niño solo. Claro, asintió Samantha, pero algo en su tono la puso aún más en guardia. El resto del trayecto lo pasaron en silencio. Samantha sentía como una barrera invisible se erguía entre ellos. Jem miraba por la ventana, mientras ella estudiaba su perfil, tratando de adivinar qué escondía tras esa expresión serena. Al llegar a casa, Jem fue directo a la ducha, diciendo que estaba cansado tras un día tan largo. Samantha se quedó en la sala, todavía con su vestido azul, dándole vueltas a lo ocurrido. Las palabras de Brenda no la dejaban en paz. ¿Y si esa mujer realmente hablaba de Jem? ¿Y si él tenía un hijo con otra? Ella se acercó a la ventana y miró la calle oscura. En algún lugar de esa inmensa ciudad, quizá vivía un niño pequeño que llamaba a su marido papá. Ese pensamiento fue tan doloroso que Samantha cerró los ojos con fuerza, intentando apartarlo de su mente. Cuando Jem salió de la ducha, ella ya se había cambiado a ropa de casa y estaba sentada en la cama, cepillándose el cabello. ¿Quieres hablar de lo que pasó hoy?, preguntó él, sentándose a su lado. ¿De qué en particular? Ella no levantó la vista del espejo. ¿De por qué pareces como si el mundo se estuviera derrumbando? Hoy fue un gran día, me ascendieron, lo celebramos. Sí, un gran día, sintió ella, pero en su voz no había alegría. Jem puso la mano sobre su hombro. Samantha, te conozco desde hace muchos años. Algo te preocupa. Finalmente, ella levantó la mirada y lo observó a través del espejo. Esa mujer. Brenda. Dijo cosas extrañas sobre su hijo y su padre. ¿Qué cosas? La voz de Jem se volvió cautelosa. Dijo que el padre de su hijo tiene una esposa que no puede darle hijos. Samantha se volvió hacia él. Y que su hijo te llama papá. Jim guardó silencio unos segundos, y en ese silencio había algo elocuente. Brenda. Ella es madre soltera, y su hijo busca atención masculina. Supongo que por eso se comporta así, dijo por fin. Yo solo fui amable con el niño. ¿Solo amable?, preguntó Samantha en voz baja. Solo amable, repitió Jem. Cariño, te amo. Lo sabes. Ella asintió, pero las dudas no la abandonaban. Había algo en esa historia que no cuadraba, aunque no lograba entender qué. No arruinemos esta noche, dijo Jem, besándola en la frente. Hoy empieza un nuevo capítulo en nuestra vida. Samantha cerró los ojos, sintiendo sus labios sobre su piel. Quería creerle, quería olvidar las palabras de Brenda, pero algo dentro de ella había cambiado. La semilla de la duda estaba plantada, y sabía que crecería pese a todos sus intentos de sofocarla. Esa noche no volvieron a tocar el tema. Pero cuando se acostó junto a su marido, escuchando su respiración tranquila, supo que todo había cambiado. La confianza, construida durante años, tenía su primera grieta. Y esa grieta, tal vez, se convertiría en un abismo. Samantha estaba de pie junto a la ventanilla del avión, observando cómo las nubes flotaban abajo como copos blancos. El viaje de negocios por una semana había llegado en el momento oportuno. Después de la fiesta de la empresa y de la extraña conversación con Brenda, necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus sentimientos. La distancia quizá le ayudaría a entender qué estaba pasando con su matrimonio. Señoras y señores, iniciamos el descenso, anunció el capitán, y Samantha volvió a la realidad. El hotel era cómodo, pero solitario. Samantha se instaló en la habitación, desempacó la maleta y enseguida llamó a Jem. Hola, cariño, su voz sonaba cálida al otro lado de la línea, pero también algo distraída. ¿Llegaste bien? Sí, todo bien.
El hotel no está mal, dijo ella, sentándose en la cama con las piernas recogidas. ¿Cómo va todo en casa? Lo de siempre. Trabajo, preparándome para la visita a la filial. Muchas cosas, hablaba deprisa, como si quisiera terminar la conversación. Jim, ¿seguro que todo está bien? Preguntó ella, captando algo extraño en su tono. Claro, todo perfecto. Escucha, cariño, tengo una reunión en 10 minutos, debo prepararme. ¿Hablamos esta noche? Por supuesto, respondió Samantha, pero ya sonaban los tonos de la desconexión. Miró el teléfono con desconcierto. Jen nunca solía cortar la llamada de forma tan brusca. Los días de trabajo pasaban intensos. Samantha negociaba con nuevos socios, estudiaba el mercado local, preparaba informes. Pero por las noches, sola en la habitación, pensaba en Jem y en lo mucho que había cambiado algo entre ellos. Al tercer día lo llamó hacia las 9 de la noche. Hola, su rostro apareció en la videollamada. Parecía cansado, pero al verla sonrió. Hola, amor. ¿Cómo estás? Preguntó ella, acomodándose en la cama. Trabajando. Hay demasiado con esto de la nueva filial, se frotó los ojos. ¿Y tú? ¿Cómo van las reuniones? Bien, mañana es la final, dijo ella, observándolo con atención en la pantalla. Jim, tengo la sensación de que nos estamos alejando. ¿Qué quieres decir? Su voz sonó alerta. No lo sé. Me parece que estás distinto. Más. Cerrado buscó las palabras. Antes hablábamos de todo, y ahora. Samantha, solo estoy muy ocupado. Nuevo cargo, nuevas responsabilidades, se encogió de hombros. Cuando regreses, todo volverá a ser como antes. ¿Seguro? Preguntó ella suavemente. Claro que sí. Te amo, cariño. Pero algo en su mirada hizo que ella dudara de la sinceridad de esas palabras. Al quinto día del viaje lo llamó cerca del mediodía. Cariño, ¿no tienes nada que decirme? Preguntó sin rodeos. ¿De qué hablas? Se sorprendió Jem, y ella notó que lanzaba una rápida mirada hacia un lado. Últimamente te comportas de manera extraña, dijo ella durante la videollamada, encogiéndose de hombros. Creo que me ocultas algo. No, todo está bien, contestó con sequedad, y en su voz sonó cierta irritación. Jim, somos marido y mujer. Si pasa algo, puedes decírmelo, se inclinó hacia la pantalla. Me preocupo por ti. Por nosotros. Samantha, piensas demasiado. Todo está bien, desvió la mirada. Escucha, tengo que irme. Reunión importante. ¿Otra reunión? No pudo evitar reprochar. Tienes reuniones importantes todos los días. El trabajo es el trabajo, respondió con brusquedad. Hablamos después. La llamada se cortó, y Samantha se quedó mirando la pantalla en negro durante mucho tiempo. Dentro de ella crecía una inquietud que no sabía explicar. El último día de la misión intentó hablar de nuevo con él con franqueza. Jim, mañana vuelvo a casa, le dijo cuando respondió la videollamada. Perfecto. Te estaré esperando, sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Creo que esta semana ha cambiado algo entre nosotros, dijo despacio, eligiendo las palabras. Estás como ajeno. Samantha, deja de buscar problemas donde no los hay, respondió con cansancio. Estoy trabajando. ¿No es normal? Entiendo, ella se sintió incluso herida. Al día siguiente Samantha llegó a casa al mediodía. Jem estaba en el trabajo, y ella decidió aprovechar ese tiempo a solas para deshacer la maleta y simplemente estar en su hogar. Se puso ropa cómoda y comenzó a organizar sus cosas. La ropa sucia fue a la lavandería, los documentos a la mesa de trabajo. En la sala notó que la alfombra estaba movida, y al colocarla en su sitio, vio algo blanco debajo. Era una carta. Sacó el sobre, abrió la hoja y la leyó. Se le cortó la respiración. La releyó, esperando haberse equivocado, que fuera un malentendido. Pero las palabras no cambiaban. Sintió un peso en el pecho, se apoyó en la pared y notó cómo las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en el sofá, aún con la carta temblando en sus manos. Todo encajaba,
el comportamiento extraño de Jem, su rechazo a hablar con sinceridad, su irritación. El sonido de la puerta de entrada la hizo sobresaltarse. Jim había llegado a casa. Cariño, ya estoy en casa. Su voz sonó animada desde la entrada. Samantha se levantó rápidamente y fue a la cocina. No sabía qué decir ni cómo comportarse. Por dentro todo ardía de dolor y traición. Cariño, ¿tenemos unas vacaciones imprevistas? Se sorprendió él al entrar en la cocina con una sonrisa y ver las maletas en las que ella había guardado sus cosas. Pero la sonrisa desapareció de inmediato de su rostro al ver a su esposa llorando. Y junto a ella, en la mesa, estaba una carta despegada. Jem no esperaba que ella la encontrara. Samantha. Palideció al ver la carta. ¿Cómo pudiste? Susurró ella, levantando hacia él los ojos llenos de lágrimas. Jim se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y desesperación. Quiero explicártelo todo. Dio un paso hacia ella, extendiendo las manos. Samantha, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Ella se levantó de golpe de la silla. ¿Qué tienes un hijo? ¿Qué me has estado engañando todo este tiempo? Es complicado. Intentó acercarse para abrazarla, pero ella se apartó bruscamente. No te atrevas a tocarme. Gritó. Confiaba en ti, y tú. Tú me has destrozado el corazón. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y ella no intentaba contenerlas. El dolor era tan fuerte que parecía que el pecho iba a estallarle. Samantha, escúchame. No. Agarró un salero de la mesa y lo arrojó contra la pared. No quiero escucharte nada. Eres un mentiroso. Un traidor. Apartaba con las manos todo lo que encontraba en la mesa, platos, tazas, un jarrón con flores. El estruendo de la vajilla rompiéndose ahogaba sus sollozos. ¿Cuántos años tiene ese niño? Gritaba, destrozando todo a su alrededor. ¿Cuántos años llevas engañándome? Samantha, basta. Jem intentó sujetarle las manos, pero ella lo empujó. Te odio. Gritó tan fuerte que la voz se le quebró. Te odio. Lárgate de mi casa. Cogió la carta y la rompió en pedazos pequeños, arrojando celos a la cara. Llévate tus cosas y vete. El llanto apenas le permitía hablar. No quiero volver a verte. Jim entendió que Samantha no iba a escuchar sus explicaciones. Vio el dolor en sus ojos, comprendió que le había causado un daño irreparable, y eso lo hacía sentirse repugnante. La culpa lo aplastaba como una carga pesada. Bajó la cabeza, incapaz de mirar la destrucción que había provocado su esposa, su rostro lleno de lágrimas. Me iré, dijo en voz baja. Pero después, cuando te calmes, hablaremos. Te lo explicaré todo. No. Le lanzó una taza que se estrelló contra la pared, muy cerca de su cabeza. Nunca. No quiero hablar contigo. Jem tomó las maletas en silencio. Samantha se quedó en la cocina entre los restos de la vajilla rota y lloró. Escuchaba cómo él caminaba por el piso, cómo crujían las puertas de los armarios, cómo rodaban las ruedas de la maleta. Samantha, la llamó en voz baja. Ella no se giró. Sé que ahora no me escuchas. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Cometí un error, el mayor error de mi vida. Ella guardaba silencio, solo sus hombros temblaban por los sollozos. Te amo, dijo él, y su voz temblaba. Siempre te he amado. ¿Y lo que pasó? No cambia lo que siento por ti. Vete, susurró ella sin girarse. La puerta se cerró y Samantha se quedó sola en el piso, que aquella misma mañana había sido su hogar compartido y ahora era un lugar de esperanzas rotas. Se dejó caer al suelo entre los pedazos y lloró aún más fuerte. Todo en lo que había creído se había derrumbado en un solo día. El hombre al que amaba y en quien confiaba resultó ser un extraño con una vida secreta. En los días siguientes, Jem intentó comunicarse con ella. Llamaba, enviaba mensajes, incluso fue hasta su casa. Pero Samantha no contestaba las llamadas, no abría la puerta. No quería saber nada de sus explicaciones ni de sus errores. Samantha, por favor,
Abre la puerta, le decía a través de la madera. Necesito contártelo todo. No es lo que piensas. Pero ella se quedaba sentada en el sofá, abrazando una almohada contra el pecho, en silencio. Demasiado tarde para explicaciones. Demasiado tarde para todo. La confianza que se había construido durante años quedó destruida en unos segundos. Y ninguna palabra podía arreglarlo. La sala del tribunal era fría e impersonal. Samantha estaba sentada en un banco de madera, vestida con un severo traje negro que había comprado especialmente para ese día. Le temblaban las manos, aunque las apretaba con fuerza. El mes posterior a aquel día fatídico pasó como en una niebla: abogados, documentos, interminables formalidades. Caso de disolución del matrimonio entre Jem Russell y Samantha Russell, anunció el juez, y su voz resonó con eco en la sala amplia. Samantha no se giró, pero sentía la presencia de Jem en algún lugar detrás. Su abogado, un hombre elegante con un traje caro, pasaba hojas de papel. Su propia abogada, una mujer de mediana edad con ojos amables, anotaba algo en un cuaderno. La demandante solicita la disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables, continuó el juez. El demandado acepta la disolución del matrimonio y no objeta la división de bienes según el acuerdo presentado. Las palabras pasaban de largo junto a los oídos de Samantha. 25 años de matrimonio se reducían a secas fórmulas jurídicas. Pensaba en cómo con Jem compraron su primer piso, cómo elegían los muebles, cómo soñaban con tener hijos. El matrimonio entre Jem Russell y Samantha Russell queda disuelto. El golpe del mazo del juez puso punto final a su vida en común. Samantha se levantó sintiendo que las piernas le flaqueaban. Todo había terminado. Ya no era la señora Russell, la esposa de Jem. Seguía siendo Samantha, pero ahora con un equipaje de dolor y desilusión. Samantha, la voz de Jem la hizo detenerse en la salida de la sala. Se volvió lentamente. Él parecía envejecido, demacrado. Tenía sombras bajo los ojos y en ellos se leía un cansancio infinito. ¿Podemos hablar?, pidió, dando un paso hacia ella. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella con voz firme, sorprendida de su propia calma. Samantha, por favor. Sé que te he hecho daño, pero déjame explicarte. ¿Explicar qué? Se volvió hacia él. ¿Qué tienes un hijo? ¿Qué me lo ocultaste durante años? ¿Qué mientras yo sufría por no poder quedarme embarazada, tú ya eras padre? Jim palideció. No es tan sencillo. Para mí es muy sencillo, lo interrumpió Samantha. Me mentiste. Me traicionaste. Y ya no queda nada entre nosotros. Se giró y se dirigió a la salida, sin querer escuchar sus excusas. Su abogada la alcanzó en la puerta. Samantha, espere. Tiene que recoger los documentos. La mujer le tendió una carpeta. Y además, cuídese. Sé lo difícil que es esto. Gracias. Samantha tomó los documentos y salió a la calle. El sol brillaba intensamente, y ella entornó los ojos al sacar las gafas de sol del bolso. Al llegar a su coche, vio que Jem había salido del tribunal y se había detenido en las escaleras. Samantha se sentó en el coche, pero no arrancó el motor. Algo la obligó a quedarse y observar. Jem estaba quieto, mirando a lo lejos, y en su postura se leía una tristeza infinita. De repente, un coche se detuvo frente al tribunal. De él bajó Brenda, la misma mujer de la fiesta de empresa. Llevaba un vestido claro, y junto a ella caminaba un niño pequeño de cabello oscuro. «Papá Jem», gritó el niño al verlo y corrió hacia él. Samantha se quedó inmóvil, observando aquella escena. Jem levantó al niño en brazos, y el pequeño lo abrazó por el cuello. Brenda se acercó, y los tres juntos parecían una familia. Entonces todo quedó claro para ella. En la fiesta de la empresa no había sentido aquellas palabras por casualidad. El relato de aquella mujer estaba relacionado con ella. Brenda se le había acercado a propósito, le había contado deliberadamente que el padre de su hijo tenía una esposa que no podía darle hijos. Sabía que Samantha entendería de qué se trataba. Samantha encendió el coche y se marchó sin mirar atrás.
Las lágrimas empañaban sus ojos, pero no les permitió caer. No había tiempo para llorar, era el momento de comenzar una nueva vida. Una semana después se encontró con su amiga Bárbara en su café favorito, Lilia, en el centro de la ciudad. Aquel lugar era especial para ellas, allí se reunían desde hacía muchos años, compartiendo alegrías y tristezas. Samantha. Bárbara se levantó de la silla al verla. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Samantha se acercó a la mesa junto a la ventana, donde ya las esperaban el café y los pasteles. Bárbara tenía razón, realmente se veía fatal. Había adelgazado, su rostro estaba demacrado y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Hola, Barb. Samantha se sentó frente a su amiga y forzó una sonrisa. ¿Qué te ha ocurrido? No tienes cara de estar bien, dijo Bárbara, mirándola con atención. Pareces como si no hubieras dormido en una semana. Más o menos. Samantha tomó la taza de café, pero no bebió. Me he divorciado de Jem. ¿Qué? Exclamó su amiga, tan sorprendida que varios clientes del café se volvieron a mirarlas. Bárbara guardó silencio unos segundos, incapaz de creer lo que acababa de oír. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Se inclinó sobre la mesa. ¿Qué pasó entre ustedes para que tomaras una decisión así? Si parecían tan felices. 25 años juntos. 25 años de mentira, dijo Samantha con amargura. Resulta que no conocía a mi propio marido. Cuéntamelo todo. Bárbara le tomó la mano entre las suyas. ¿Qué ocurrió? Samantha respiró hondo y comenzó a relatar. Al volver del viaje de trabajo noté que mi alfombra favorita estaba movida. Refunfuñando por la falta de cuidado de mi marido, la levanté un poco y me quedé helada con lo que vi. Su voz temblaba al recordar. ¿Y qué había ahí que te hizo borrar de golpe 25 años de vida en común? Los ojos de su amiga se agrandaron de curiosidad y preocupación. Había una carta de un niño, susurró Samantha. Una carta en la que el pequeño llamaba papá a Jem. ¿Qué? Bárbara quedó en shock. ¿Tiene un hijo? Y lo peor. Samantha levantó los ojos hacia su amiga. En la fiesta de la empresa esa mujer se me acercó y me contó cómo Jem jugaba con su hijo, cómo el niño era feliz. Ya entonces me insinuaba que era su hijo. Y yo, tonta, no quise creerlo, aunque la idea me cruzó por la mente. Dios mío. Bárbara se cubrió el rostro con las manos. Pobrecita. ¿Cómo pudo pasar? No lo sé. Samantha se encogió de hombros. Tal vez ocurrió durante alguno de sus viajes de trabajo. Tal vez duró años. Ya no quiero saber los detalles. ¿Y él intentó darte una explicación? Lo intentó. Pero, ¿qué hay que explicar? Los hechos hablan por sí solos. Samantha al fin probó el café, pero le supo amargo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó Bárbara en voz baja. Ahora empiezo de nuevo. A los 48 años Samantha trató de sonreír, pero la sonrisa resultó triste. Menos mal que no tuvimos hijos. Habría sido aún más difícil. Samantha. Bárbara apretó su mano. Sé que ahora sientes que el mundo se ha derrumbado. Pero eres una mujer fuerte. Saldrás adelante. Eso espero, susurró Samantha. Pasaron otra hora en el café, y Bárbara hizo todo lo posible por consolar a su amiga. Cuando se despidieron, Samantha se sentía un poco mejor. Era un alivio saber que aún había personas que no traicionaban. Los meses fueron pasando. Samantha se fue acostumbrando poco a poco a la soledad, a la calma y el silencio de una casa vacía. Se volcó en el trabajo, aceptaba proyectos adicionales y se quedaba en la oficina hasta tarde. Eso le ayudaba a no pensar en el pasado. Un día, al pasar junto al orfanato donde había trabajado tiempo atrás, Samantha decidió entrar. La directora, una mujer mayor de ojos bondadosos, la recibió con alegría. Samantha. ¿Cuánto tiempo sin verte? La abrazó. Los niños preguntan por ti a menudo. He estado ocupada. Con asuntos personales, trató de explicarse Samantha. Lo entiendo. Pero si tienes un rato, entra a la sala de los más pequeños. Hay un niño especial. Samantha entró en la sala conocida, donde jugaban los niños en edad preescolar.
En un rincón, apartado de los demás, estaba sentado un niño de unos 5 años, pelirrojo y de ojos serios. Armaba un juego de construcción, concentrado por completo. Samantha se acercó y se sentó a su lado. «Hola», Kit dijo suavemente. «¿Qué estás construyendo?» El niño levantó hacia ella sus ojos verdes y serios. «Una casa», respondió. «¿Dónde vivirán las familias? ¿Y tú tienes familia?», preguntó Samantha, y enseguida se arrepintió. «No. Pero quizá algún día la tenga», continuó construyendo. Algo se le encogió en el pecho. Aquel pequeño hablaba con calma de no tener familia, pero mantenía la esperanza. «¿Y quieres tener una familia?», preguntó ella. «Sí. Quiero una mamá que me lea cuentos y me haga panqueques los domingos», la miró con seriedad. «¿Y usted tiene hijos?», no contestó Samantha. «Pero creo que los niños son lo más maravilloso de la vida». Kit sintió y volvió a concentrarse en su construcción. Samantha lo observaba en silencio y comprendía que algo estaba cambiando en su corazón. 6 meses después, tras pasar por todos los trámites y reunir infinitos documentos, Samantha regresó al orfanato. Pero esta vez no por trabajo, sino como futura madre. Kit lo llamó al verlo en su rincón de siempre con el constructor. El niño levantó la cabeza y sonrió, por primera vez desde que lo conocía. «Tía Samantha». Corrió hacia ella. «¿Ahora vas a ser mi mamá?», sí, respondió ella, con lágrimas de alegría en los ojos. «Ahora viviremos juntos. Te prepararé desayunos ricos y los fines de semana iremos al parque a dar de comer a los patos». «¡Hurra!», gritó el pequeño, dando saltos. «Ya tengo mamá». El niño se abrazó a ella y Samantha lo alzó en brazos. Sus manitas rodearon su cuello, y sintió como su corazón se llenaba de un calor que hacía mucho no conocía. Por primera vez en su vida se sintió madre, y aquella sensación era indescriptible. El dolor por la traición de Jem no había desaparecido, pero en su lugar había surgido algo nuevo y luminoso, el amor maternal. «Mamá», susurró Kit en su oído, y aquella palabra sonó como la música más hermosa. Samantha lo abrazó aún más fuerte. Sí, ahora era su hijo y entendió que se había convertido en la mujer más feliz del mundo. La vida le había dado una segunda oportunidad, ser lo que siempre había soñado ser, una madre.